Buenas, soy Fate y os voy a enseñar cómo eliminar todas las arrugas de un rostro en Photoshop. Lo primero, antes de continuar, necesitamos tener nuestra foto instalada en el ordenador y subida a Photoshop, justamente en un lienzo igual que lo tengo yo. Yo me he descargado un rostro de internet, porque por suerte yo no tengo arrugas, pero vamos a eliminar todas estas. Lo que vamos a utilizar va a ser esta herramienta de aquí, que es la herramienta de pincel corrector puntual, que se consigue pulsando, por ejemplo, la J, o haciendo clic derecho aquí y la primera opción. Antes de empezar vamos a crear una copia de esta capa para ver el antes y el después. Para eso simplemente seleccionamos la capa en que está nuestro rostro y pulsamos Control J. De esta forma se va a crear una copia. Vamos a seleccionar la capa que esté más arriba, en este caso capa 2 copia. Y vamos a ampliar el lienzo pulsando Alt y la rueda del ratón hacia arriba. De esta forma nos vamos a acercar a este rostro. Habrá gente que por ejemplo le aparezca así, con esta cuadrícula. Si queréis quitarla simplemente pulsamos Control H. De esta forma vamos a intentar acercarnos a las arrugas. Por ejemplo, aquí tenemos una arruga bastante importante, pues con la herramienta pincel corrector puntual vamos a trazar con el clic izquierdo pequeños trocitos alrededor de esta arruga. De esta forma. Os recomiendo que sean pequeños trazos, por ejemplo, así, y no sea así, porque esto va a desfigurar muchísimo la cara. Por ejemplo, aquí tenemos muchas arrugas, pues de poco a poco vamos seleccionando así. Vamos a hacerlo por el labio, pero como os digo, siempre tracitos pequeños para evitar que se desfigure la cara, por ejemplo. De esta forma, si veis que queda por ejemplo una imperfección, por ejemplo aquí le hemos metido más labio, lo que vamos a hacer es pulsar Control Z, que significa deshacer todo lo que necesitemos. Así, y ahora repetimos. Si veis que hay una parte que os cuesta mucho, en vez de hacer un trazo horizontal o vertical, pues cambiáis. Si hacéis horizontal, pues lo hacéis vertical. Y si no, al revés. De esta forma vais a ver cómo se van eliminando todas las capas, es decir, todas las arruguitas que están alrededor de la cara. Vamos a estar, por ejemplo, aquí. También os recomiendo que para hacer que sean más pequeñas, por ejemplo, los ojos, estas arrugas aquí casi imperceptibles que hay cerca del ojo, hagamos el pincel más pequeño. Para eso, simplemente pulsamos Alt, clic derecho y arrastramos el ratón. Si lo arrastramos hacia la derecha, se va a hacer más grande, y si lo arrastramos hacia la izquierda, se va a hacer más pequeño. Queremos utilizar para estas zonas un pincel más pequeñito para acceder a estos sitios y poder retocar esas arrugas mejor. Una cosa que también os recomiendo que podéis hacer es, ya que hemos creado una copia para ver cómo es el antes y el después, es ir quitándola para ir viendo cómo está quedando, y si veis algo más raro pues podéis cambiarlo. O también darnos cuenta de arrugas que de forma normal no lo veríamos. Por ejemplo, esta arruga yo me he dado cuenta que podríamos retocarla un poquito así, lo que hemos dicho, trazos muy pequeñitos, hasta el final, así. Y ahora está quedando mucho mejor. Tal que así. Por ejemplo, en el ojo aquí me ha quedado un poquito más. De esa forma vamos a ir viendo todo esto. De esta forma tenemos este resultado que la verdad que se ve bastante bien. Si lo comparamos con cómo se veía antes, vamos a ver que la comparación es bastante notoria, sobre todo en la zona de la cercana a la nariz y a la boca, y sobre todo en los ojos, que es donde más arrugas tenía este modelo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!